Hola, buenos días. Esta es una de las soluciones para las pensiones que creo que más hemos oído todos. Mucha gente dice que no tienen que estar en peligro las pensiones sino las pagas vitalicias de los políticos. ¿Es verdad esto? Vamos a verlo. Los alcaldes y los concejales de los ayuntamientos no cobran pagas vitalicias. Los diputados de los parlamentos autonómicos no tienen pagas vitalicias. Los diputados del Congreso y los senadores tampoco tienen pagas vitalicias. Como veis aquí, los únicos que tienen derecho a pagas vitalicias son los expresidentes del gobierno. He cogido esta imagen porque es de las que lo explicaba mejor en menos espacio de las que he encontrado. Esta imagen es de 2018, así que esos 90.000 euros en 2023 habrán subido algo y serán alrededor de 100.000 euros. Es decir, hay 5 personas que cobran una paga vitalicia: Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. En algún sitio dice que alguno de ellos ha renunciado a esa paga vitalicia, pero no sé si es un dato oficial. El caso es que 5 personas por 100.000 euros son 500.000 euros. Si le sumamos todo lo que veis en el segundo párrafo, como los 2 puestos de designación libre, el coche con conductor y la seguridad, a lo mejor hace un total de entre 3 y 5 millones de euros. Probablemente lo más caro sea la seguridad, pero el dato no es público. A esto le podemos sumar el caso de algunos expresidentes de algunas comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no tienen pagas vitalicias como tal, pero algunas tienen establecido que los expresidentes pasarán a formar parte el resto de su vida de algún consejo consultivo o alguna cosa por el estilo. En estos consejos consultivos se hace entre poco y nada. Así que creo que aunque técnicamente no lo sean, también podemos considerarlo pagas vitalicias. No todas las comunidades autónomas tienen algo como esto. No existe el dato oficial, o es muy difícil de encontrar y yo no lo he encontrado, de cuánto cobran todos los expresidentes de todas las comunidades autónomas que están en una especie de consejo consultivo o algo así, pero no puede ser mucho dinero. Como en estos casos no tienen derecho a coche oficial, puestos de designación y esas cosas que hemos visto antes los expresidentes del gobierno, podemos estimar que sean otros 3 a 5 millones de euros, y quizás sea menos. Esto sumaría un total de entre 6 y 10 millones de euros. Si creéis que me he quedado corto en las estimaciones, pues podemos decir que sean 20 millones, 30 o 50. El caso es que los subsidios que cobran los 9 millones de arruinados que llaman jubilados en 2023 van a ser 190.000 millones de euros. Como veis, son cifras de magnitudes completamente diferentes. Nos podrá parecer bien que se supriman estos sueldos vitalicios de 5 millones, 10, 15, 20 o los que sean. Pero es más que evidente que suprimiendo un gasto de 10 millones no se pagan subsidios de 190.000 millones de euros. Así que cuando volváis a oír a alguien decir que si suprimimos las pagas vitalicias de los políticos se podrán pagar las pensiones, le podéis explicar con datos que se dé cuenta del disparate que está diciendo y que se olvide de vivir de una estafa piramidal, porque no va a vivir de eso. Es muy fácil y muy cómodo insultar a los políticos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y eso consiste en que no puede ser que siga habiendo gente que crea que una sociedad puede vivir de una estafa piramidal. No tenemos malos políticos, tenemos los políticos más adecuados para una sociedad que todavía cree que va a vivir de una estafa piramidal. Así que, si queremos tener unos políticos mejores, primero tenemos que convencer a la población de que no puede ser más absurdo y ridículo tener España organizada alrededor de una estafa piramidal. Por supuesto que hay que reducir todos los gastos que se os ocurran y más. Pero eso hay que hacerlo para pasar al sistema de pensiones de capitalización, no para intentar mantener el sistema de pensiones actual. Porque todo el mundo tiene que darse cuenta ya de que no puede haber sido más ridículo y lamentable haber creído que se podía vivir de una estafa piramidal. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.